se volverá a ti, dando gracias Señor. Da con amor, da con fe, da con siempre y con alegría. Dios bendiga, amigos y hermanos en la fe, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En este día quisiera compartir un mensaje de la palabra del Señor, de edificación, y sé que a muchos les va a interesar este mensaje que voy a hablar en el nombre de Jesucristo. Les invito a abrir la santa y bendita palabra de Dios en el libro de San Marcos capítulo 12 versículo 41, que dice así: la ofrenda de la viuda. La palabra de Dios la leemos para la gloria de Dios, que dice así: estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Versículo 42. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo, esta viuda pobre echó más que todos los que habían echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, o sea, todo su sustento. Sabemos bien claro que la palabra de Dios nos dice que Dios todavía ha halagado a esta viuda. Sabemos que esta viuda no echó una cantidad grande, pero Dios sabemos que ve la intención, ve el corazón, no ve la cantidad de lo que el hombre ve. Pero vemos aquí como el Señor estaba aquí sentado delante del arca de la ofrenda. ¿El arca qué era el arca? El arca era una caja donde se depositaban las ofrendas. El pueblo venía y depositaba. Era una caja en forma como cuadrada, y ahí se almacenaba el dinero que recogían. La gente depositaba para la obra del Señor. En cambio, Jesucristo estuvo sentado viendo, porque el Señor conocía el corazón de todas las personas y nadie podía engañar. Y sabemos que Él, como conocía el corazón, Él decía que la gente, los ricos, venían y no daban poco. Los ricos daban mucho, dice la palabra de Dios. Dice en el versículo 41, dice: venían los ricos y echaban mucho. ¿Qué es mucho? Bastante dinero. Pero para el Señor no fue suficiente, porque dice que echaban de lo que les sobraba. O sea, quiere decir que ellos tenían muchísimo más, pero sin embargo dio muy poco. Pero en cambio esta viuda, que no tenía mucho, lo poco que tenía, 2 blancas, aquí aclara la Biblia cuánto es 2 blancas. 2 blancas es un cuadrante. Era muy poco dinero, pero sin embargo en su pobreza aquella mujer echó todo lo que tenía, y Dios se agradó el Señor Jesucristo al ver cómo esta mujer había depositado en el arca de las ofrendas ese dinero, que para el Señor valió mucho. Entonces, dice el versículo 43, entonces llamando a sus discípulos el Señor les dijo: de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos, dice. Mire, parece como que fuera en cantidad más, porque el Señor dice, echó más que todos, dice. Esta viuda pobre, dice, en el arca de las ofrendas, porque todos echaban de lo que les sobra, dice. Pero esta, de su pobreza, echó todo. O sea, quiere decir que si esta mujer hubiera tenido más dinero, quiere decir que en lugar de haber dado esas 2 blancas, que era un cuadrante, depositaba todo lo que tenía. Esa arca de caja de madera hubiera roto de ver tanto dinero. Pero sin embargo, Dios vio el corazón de aquella mujer, aquella viuda. Entonces, hermanos y amigos, lo que quiero decir es que Dios ve el corazón y la intención del hombre. Dios conoce. Y bueno, quisiera también hablar una ofrenda que depositó Abel, que es parecida a la de aquí, pero no es igual. Porque muchos piensan que la ofrenda que depositó Caín se parece a las que dio los ricos, porque dice la palabra que los ricos dieron lo que les sobraba. Algunos piensan que Caín dio una ofrenda que no sirve, una ofrenda de lo que le sobra, una ofrenda para Jehová, porque sabemos que Caín era del mal, Caín era del maligno. Pero la Biblia no aclara eso, no dice que Caín dio de lo que le sobraba,
y ni lo peor, ni frutas que eran dañadas. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 4, versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, dice. Que él trajo del fruto de la tierra porque era labrador de la tierra, mientras que Abel era, ¿qué era Abel? Era pastor de ovejas. Así que como era labrador tenía que dar de su trabajo, de su sudor, a Dios una ofrenda. Dice que dio del fruto de la tierra, no dice que dio de lo que le sobró. Aquí no explica, no dice la Biblia que dio de lo que le sobró. Solamente dice, tampoco es dio de lo mejor, tampoco dice que dio de lo primogénito, no. Pero sin embargo, algunos piensan que Caín dio de lo peor. Por eso que Dios no aceptó la ofrenda de Caín, pero sí aceptó la ofrenda de Abel, porque también la gente piensa que Abel fue aprobado y Dios aceptó la ofrenda de Abel porque él dio los animales más gordos, las ovejas que tenía, porque era pastor de ovejas. Dice que él cogió de los primogénitos y cogió de las ovejas que estaban más gordas para Dios, porque la gente piensa que Dios se lo da mejor, y es verdad. Yo no digo que no, es verdad, Dios se le da lo mejor, pero no por eso Dios se agradó de la ofrenda, porque si hubiera sido así, que solamente Dios se hubiera aceptado y Dios hubiera agradado la ofrenda de Abel porque era gordo y era primogénito, entonces lo que quería ofrecer Saúl cuando desobedeció, entonces Dios hubiera aceptado eso. Y sabemos que Dios no aceptó esa ofrenda que quería hacer el rey Saúl, primer rey de Israel. ¿Qué pasó con este rey? Este rey, Dios le mandó, que fue una orden de él, que matase a los de Amalek, los amalecitas, a todas esas personas, niños, mujeres, animales. Al rey no deja a nadie vivo. Así mandó Dios, pero él, pensando de que quería ser más bueno que Dios, dijo, no, pues él también haber pensado como Abel, no, pues le voy a dar a Dios lo mejor, le voy a dar a Dios de los animales más engordados para que pueda Dios agradarse del sacrificio, porque sabía que Dios se agradaba del sacrificio, en ofrenda, en holocausto. Pero sabemos que la palabra de Dios dice bien clara, Samuel le confrontó y le dijo que Dios se agrada de los sacrificios. Es verdad, Saúl, pero sabemos que obedecer al mandato de Dios es más importante que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Así que por más que hayas dejado a esas ovejas, dice que las ovejas eran las más gordas, dice. Eran buenas ovejas, buenos bueyes. Pero esos sacrificios para Dios no le interesó, porque este varón había desobedecido. Y bueno, hermano, hay que leer bien la palabra de Dios. No solamente aquí habla de la ofrenda, porque muchos piensan que solamente era de Caín y Abel, solamente Dios se agradó de la ofrenda. No, algunos están equivocados. Vamos a seguir leyendo. Versículo 4 de Génesis 4. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Y miró Jehová con agrado, repito, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. O sea, no miró solamente a la ofrenda, Dios, sino primero a quién, a Abel. Así está escrito aquí, a Abel y a su ofrenda. Versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda también. O sea, también cuando Dios se desagradó de la ofrenda de Caín, no solamente fue de la ofrenda, repito nuevamente, pero no miró con agrado a Caín como persona, estoy hablando, como persona, a él, no lo vio como agrado, ni a su ofrenda tampoco. O sea, no solamente aquí es que Dios se desagradó de la ofrenda de Caín y Dios le agradó la ofrenda de Abel, no. Dios se agradó tanto de la ofrenda como de la persona que era Abel. ¿Por qué? Porque ¿quién era Abel? Vamos a hablar de Abel también. Vamos al libro de Hebreos capítulo 11. Ahí se habla de Abel. Santo sea Dios. El libro de Hebreos capítulo 11, versículo 4, dice bien claro la palabra del Señor. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo,
dando Dios testimonio de sus ofrendas, y el muerto aún habla por ellas. Volvemos a repetir un poco. Por la fe, yo estoy diciendo, vamos a ver quién es Abel. Ya hablamos de la ofrenda que hizo Abel, ahora vamos a ver quién fue Abel. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual dice que alcanzó testimonio de que era justo. O sea, dice que Abel era un hombre de fe, dice, y por la fe vino a ser un hombre justo. Sabemos bien claro que cuando Dios le prometió un hijo a Abraham, el padre de la fe, dice que Abraham creyó. Y dice que por creer le fue contada por justicia, dice la palabra de Dios. Abraham creyó y le fue contada por justicia. Así mismo Abel, por la fe, también le fue contada por justicia. Un hombre fue justo. Abel fue un hombre justo. Prácticamente, en otras palabras, Abel era un hombre de Dios. Era un hijo de Dios, un siervo de Dios. Por eso es que Abel se agradó de la ofrenda de Abel. Fue primero porque era un hombre justo, porque si hubiera sido un hombre injusto, imagínense que si Abel hubiera sido un hombre que desobedeciera al mandato de Dios, no hubiera aceptado tampoco la ofrenda, aunque hubiera sido una ofrenda engordada, de lo primogénito, como sea, Dios no hubiera aceptado. ¿Por qué? Porque así lo hizo Saúl. Saúl desobedeció al mandato de Dios y Dios desechó, no quiso saber nada de esa ofrenda, aunque eran de lo más gordo, no quiso saber nada de esos sacrificios de holocausto. ¿Por qué? Porque él desobedeció. Pero Abel no desobedeció. Dice la palabra de Dios que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Por el testimonio Dios se agradó. Y por eso fue un sacrificio excelente. O sea, prácticamente fue un sacrificio completo. Porque el sacrificio le acompañó con la fe, con las obras que tuvo él. Por eso fue algo excelente. En cambio el Caín no. Pudo haber sido quizás unas ofrendas buenas que hizo Caín a Dios. No puedo decir que fue algo de lo peor. Puede haber sido frutos buenos que dio Caín. Pero no le acompañó con sus obras a Caín. No le acompañó con la fe. Aquí no habla que Caín era de fe. ¿Caín qué era? Caín era, según el libro de Juan. Vámonos a Juan ahora. Según el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11, dice así. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Versículo 12. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Dice porque sus obras eran malas, y las de su hermano eran justas. Nuevamente, ahora Juan le llama a Abel justo también, porque las obras que él hizo eran justas. Y Caín las obras, porque dice que antes de matarlo, dice. ¿Por qué causa le mató? Dice, porque sus obras eran malas. Las obras que Caín había hecho eran malas. No sabemos que aparte de la muerte de Abel, qué cosas más, pero sabemos que hizo cosas malas mucho antes de matar a su hermano. Las obras de Caín eran malas, pero las obras de su hermano Abel eran justas. Este no era un hombre justo. O sea, estoy aclarando que la ofrenda de Abel, Dios se agradó, fue porque él era un hombre de fe, un hombre justo. Por eso Dios aceptó esa ofrenda. Porque si no hubiera sido justo, no hubiera aceptado. ¿Para qué quiere Dios una ofrenda? Porque imagínense, Jesucristo, ¿qué dijo acerca de la ofrenda? Si traes tu ofrenda al altar, dice, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra de ti, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Que dejas ahí tu ofrenda y vayas a primero ¿qué? A reconciliarte con tu hermano. Una vez que tú te hayas reconciliado, hayas hecho las paces, estés en paz con Dios y con tu hermano, estés bien delante de Dios, entonces ahí sí puedes depositar y ahí sí Dios recoge la ofrenda. Dios recibe la ofrenda. ¿Por qué? Porque tú ya hiciste la voluntad de Dios. Porque dice aquí la palabra de Dios que leí en el versículo 11 del capítulo 3 de 1 de Juan. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros, no que nos odiemos. Entonces Dios quiere que estemos en paz, que estemos bien como Abel. Entonces ahí sí trae tu ofrenda. O sea, Dios no te recibe una ofrenda. Tú puedes depositar una ofrenda en el arca de
de las ofrendas, la mejor. Pero si tú estás peleando con tu hermano, esa ofrenda Dios no la recibe. Dios no lo ve con agrado, mejor dicho. No lo ve como agrado, aunque tú lo deposites, la ve como Caín. Porque prácticamente el que no ama es como Caín. Dice, no como Caín, que era del maligno, dice. Y mató a su hermano, porque sus obras eran malas. Y las obras de Abel eran justas. Aquí, Juan le está llamando justo a Abel. Ahora vamos a ver Jesucristo. En el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 35, dice: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste sobre el templo y el altar. Ahora vemos a Jesucristo diciendo la sangre justa de Abel. Jesucristo y Juan hablan que Abel eran justos, hablaron bien de Abel, pero de Caín hablaron de lo peor. Así que estoy declarando bien que la ofrenda que depositó Caín pudo haber sido buena, pero no le acompañó la fe, las buenas obras. Por eso Dios no le aceptó esa ofrenda, pero sí le aceptó a Abel la ofrenda porque le acompañó la fe que tenía. Por la fe y también porque dio de lo primogénito y dio lo mejor. Fue un excelente, o sea, fue algo completo. Aquí las cosas no es hacer a medias, aquí las cosas hay que hacerlas completas. Entonces por eso Dios se agradó de las ofrendas de Abel y no se agradó de las ofrendas de Caín porque las obras de él eran malas. Dice bien clara en la palabra de Dios. Porque todos han echado de los que les sobran, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. La viuda echó todo lo que tenía, no tenía nada más, solo eran 2 blancas, pero para ella era mucho. Para ella en su pobreza es como que hubiera sido bastante. Y todo eso cogió y depositó. Entonces el Señor se agradó y dijo que fue mayor. O sea, Dios vio el corazón dispuesto, pero no vamos a comparar con lo de Caín y Abel. Ya aclaré bien la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel, que eran diferentes. Parece. O sea, algunos comparan con este versículo, con la ofrenda que dio Caín y la ofrenda que dio Abel. Algunos comparan de esa manera, pero no es así. La ofrenda de la viuda era diferente que la ofrenda de los ricos. Los ricos dieron mucho, pero de los que les sobraba. Y la viuda dio todo su sustento que tenía. Entonces, como Dios ve el corazón, igual no por eso la gente va a dar 2 blancas, no. Lo que tenga tiene que darlo de corazón para la obra del Señor. Y lo que uno dice la palabra, que el que siembra escasamente cosechará, pero el que siembra abundantemente dice la palabra, cosechará. Espero que haya sido de gran bendición esta palabra que Dios me ha dado para ustedes y que sea de gran bendición. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén y amén. Gloria a Dios.